a ver cuándo es el momento de ayunar. Bienvenido a otro nuevo video. Del ayuno tenemos bastante material, bastante contenido que puedes buscar en nuestras plataformas. Cómo se ayuna, de qué manera, quiénes ayunaron. Pero más que nada, quiero que realmente le preguntes al Espíritu Santo cuál es el momento preciso en el que debes de ayudar. Y este video te puede ayudar a que busques la dirección del Santo Espíritu de Dios para saber el momento preciso en el que debes ayunar. Bueno, es bíblico que debemos hacerlo, pero ¿por qué aún no lo has hecho? Y quizás tú piensas que el ayuno simplemente es dejar de comer, leer un poco de la palabra, adorar un ratito, así Dios puede moverse a mi favor para poder obtener lo que yo le estoy pidiendo en oración. El ayuno es más que eso. El ayuno es buscar la presencia de Dios y en medio de esa presencia tú puedas sentir su guía, su respaldo. ¿Y por qué debo ayunar, hermana Úrsula? Porque es necesario, es una disciplina espiritual. Pero hoy vamos a conocer algunos momentos en la vida del ser humano que debe de darse cuenta que llegó el tiempo de ayunar. Cuando necesitas la ayuda de Dios, cuando ya en tus fuerzas no puedes más y necesitas la intervención divina del Todopoderoso, cuando te cansaste de hacer las cosas a tu manera y obrar como tu mente cree que debe ser, cuando necesitas la ayuda de Dios, la oración es importante, la lectura de la palabra es primordial, pero también es de suma importancia que ayunes para poder obtener el favor de Dios. Mira, el libro de Esdras 8:21 dice: entonces proclamé allí, junto al río Jahaba, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Humillarte es decirle a Dios: no puedo más, ya me cansé de hacerlo, Señor, a mi manera, entonces vengo en este ayuno con propósito para que tu mano divina me ayude a tomar una buena decisión. Guíame, Padre, sé tú el que me dé el favor que yo necesito para obtener esto, pero más que nada porque necesito tu ayuda divina en este tiempo difícil. Ahora, ayunamos para buscar la dirección del Señor, para que sea Él quien te encamine, te direccione, te guíe, te alinee a lo que Él tiene para ti. ¿Cómo pues podremos obtener el camino correcto si no buscamos a Dios en humillación, en ayuno, en oración, en alabanza, en adoración, en lectura de su palabra? Ayunamos o sabemos que debemos ayunar cuando necesitamos que sea Él el que nos guíe y direccione en nuestro largo caminar. Dice la palabra de Dios en Hechos 14:23, después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El Señor encomendó a su pueblo, a su gente. Amén, a Pablo y a Bernabé los encomendó después de haberlo buscado en ayuno y oración. Yo quiero que el Señor me muestre el camino correcto, la dirección que debo seguir, qué decisión tomar. Tienes que ayunar. Si hoy estás viendo este video y estás a punto de tomar una decisión importante, trascendental en tu vida, que puede marcar tu historia, antes de tomar la decisión, deja que sea Dios quien te direccione, y para escuchar su dulce voz en esa guianza que Él te va a dar, en ese camino que Él te va a encaminar, pues tienes que ayunar. Cuando estamos a punto de tomar decisiones importantes para que Él nos direccione, tenemos que ayunar para que seamos sensibles a su voz y a su dirección. Ahora, debemos saber que llegó el momento de ayunar cuando necesitamos el consejo del Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo te va
a ayudar en una decisión tan importante, pero también para recibir un consejo. A veces nuestra mente natural piensa algo y creemos que lo estamos haciendo bien, pero no es así. Nos estamos dejando llevar por nuestras emociones, por la pena quizás de alguna otra persona o por la necesidad de alguien. Estamos haciendo cosas que nadie nos ha dicho que hagamos. Entonces recibe el consejo del Espíritu Santo, que dice su palabra, que es aquel que nos consuela, nos convicta de pecado y nos aconseja en todo tiempo. Si hasta el día de hoy tú no has sentido la dulce voz del Espíritu Santo de Dios, ayuna. Eso te hace sensible cuando necesitas un consejo. Mira, de niños hemos recibido consejos de nuestros padres. Desde niños hemos recibido consejos de nuestros profesores, de nuestros amigos. Pero ¿por qué no recibes el consejo que viene de Dios por medio de un tiempo de ayuno? Un ayuno con propósito te ayuda a recibir el consejo correcto, la palabra exacta que tú estás esperando en este tiempo para poder ver tu vida realizada y no equivocarnos. Basta de hacer las cosas equivocadamente. Amén. Busquemos el consejo de Dios por medio de su Santo Espíritu a través del ayuno. Ahora debemos ayunar para buscar el favor de Dios, la gracia del Señor. ¿Cómo sabes que llegó el momento de ayunar? Cuando necesitas que su gracia y su favor te sea derramado sobre tu ser. Esther, para ir ante el rey, tuvo que ayunar ella y su pueblo en un ayuno colectivo lleno de poder y de unción de Dios para buscar el favor y la gracia de Dios en su vida y pasar delante del rey y obtener el favor del hombre, pero primero le fue dado por Dios. Hermana Úrsula, ¿debo de ayunar entonces en qué tiempo? Cuando necesites tú recibir el favor y la gracia del Todopoderoso ante cualquier circunstancia. Mis hijos están pasando situaciones difíciles. Yo necesito el favor de Dios. Amén. La gracia de Dios para enfrentar situaciones difíciles en mi vida personal, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo. Mujeres de Dios, ¿cuánto tiempo llevas orando, leyendo tu palabra y ayunándole al Padre para obtener el respaldo, favor y la gracia del Todopoderoso delante de tu matrimonio? Hay mujeres, y lo he escuchado y lo he leído en los mensajes, que ya han dado por perdido su matrimonio, ya le han rendido y han soltado ese pacto que hicieron con Dios y con su esposo en el momento de casarse, porque se quedaron sin fuerzas, porque creyeron más en las mentiras del enemigo que en la verdad de la palabra de Dios. Dice la palabra, cordón de 3 hilos difícil de romper, porque está el favor de Dios ahí. El Espíritu Santo está entre tu matrimonio, tu esposo, tú, son un cordón de 3 hilos difícil de romper, porque ahí está la gracia, el favor de Dios. Amén. ¿Por qué debo de ayunar? ¿Cómo sé que es el momento de ayunar? Otra de las razones es porque necesitas el consuelo de Dios. Mira, la palabra de Dios nos recuerda que David, amén, David cuando su hijo murió, porque recuerden, David pecó y tuvo que asumir las consecuencias de su pecado. Sin embargo, el Padre lo ayudó a caminar en medio de esas consecuencias de pecado. Y dice la palabra en 2 Samuel 12:16, David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. En mi vida, así como en la vida de David, he necesitado muchas veces el consuelo del Santo Espíritu de Dios, el consuelo del Padre, y he tenido que buscar a Dios en ayuno y oración para sentir su abrazo, para no sentirme sola, para sentir que Él estaba ahí conmigo. Si este es el tiempo en el que te consideras estar sola, entra en ayuno, no solo por obtener los beneficios del ayuno, porque hay beneficios al ayunar, sino porque en el ayuno
Eres una con Dios, eres uno con Dios y el Padre te va a consolar por esa ruptura, por esa pérdida humana. El Padre en el ayuno te va a abrazar. Cuando haces ayuno, oración y lectura de palabra, algo sobrenatural va a suceder y ese consuelo que proviene de su Santo Espíritu va a llegar a tu vida en estos tiempos de aflicción. ¿Cómo saber cuándo ayunar? Obviamente que tenemos que ayunar para saber la voluntad de Dios sobre mi vida, para descubrir el propósito por el cual Él me trajo a esta tierra. Yo he ayunado muchas veces para ser sensible a su voz y saber lo que Él quiere que yo haga para su obra. Encontrar mi llamado, propósito y la visión que el Padre tenía sobre mi vida. He buscado a Dios en oración, en ayuno, y así he conocido la voluntad de Él y Él me ha ayudado a poder correr con el llamado que me dio. Jesús mismo, cuando era hombre en esta tierra, ayunaba para poder perseverar en la misión que el Padre le había encomendado. Se metía a ayunos, a tiempos de ayuno y oración, lo dice la palabra de Dios. Está escrito en Lucas 4, del 1 al 2, y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Después de ver estos ejemplos que te estoy nombrando, tú tienes que comprender en lo espiritual, amén, en lo carnal nadie va a poder discernir las cosas de Dios, que el ayuno es el arma más poderosa que todo creyente puede tener. Y que llega el momento en tu vida el que tienes que tomar la decisión, porque es una decisión, nadie te obliga a ayunar, es una decisión personal, dejar de recibir el alimento natural para recibir el espiritual, palabra, presencia de Dios. Yo sé que llegó ya el momento a mi vida en el que debo de ayunar, porque es un mandato divino, es bíblico. No dice si puedes o quieres ayunar, dice cuando ayunes, no lo hagas de esta manera. Cuando ayunes, hazlo de esta manera. Entonces, ayunar es bíblico. No deberíamos tener un motivo específico para ayunar, pero si lo necesitas, acá te estoy dando varios motivos por los cuales deberías ya en este tiempo ayunar mínimo una vez a la semana si eres un nuevo creyente, de 6 a la 1 de la tarde. Si tomas pastillas o tienes que tomar alguna medicina, pues tómate que sea un ayuno parcial, con jugos, con frutas. De eso tenemos bastante contenido. Búscalo por favor en los antiguos videos que tenemos aquí. Pero si quieres saber por qué debemos de ayunar y cuándo es el momento correcto, yo creo que todo el tiempo es el tiempo correcto para ayunar. Pero hoy te he dado esos motivos por los cuales tú deberías estar buscando el rostro de Dios por medio del ayuno. Que el Padre bendiga su palabra. Amén. Y que este video sea edificante para tu vida espiritual. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.